Pues esta noche, para hablar del tema que nos ocupa, que son las misteriosas desapariciones, tenemos a una invitada de lujo y a una invitada de excepción. Tenemos a Yanire Rámila. Yanire, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Mundos Paralelos para debatir y para hablar del caso que nos ocupa, que son las misteriosas desapariciones. ¿Por qué es un tema tan atrayente el de las desapariciones misteriosas? ¿Y qué es lo que tiene detrás que nos llama tanto la atención? Bueno, pues yo creo que es uno de los grandes misterios que ha existido siempre. Creo que por eso también es, como tú me preguntas, algo de por qué nos atrae, ¿no? Porque es algo que está constante. Es algo que se nos escapa todavía a la razón en muchos casos. Es algo que no podemos explicar. ¿Por qué desaparecen personas sin más? A veces incluso, creo que hablaremos esta noche, no solamente aparecen personas, sino aparecen grupos de personas, cuando también podemos encontrarnos que desaparecen aviones o desaparecen barcos. Y yo creo que el misterio reside precisamente en eso, en que en muchas de estas ocasiones no hay ni una sola pista para encontrar a esas personas que han desaparecido, esos materiales, esos medios de transporte. Porque una cosa es que desaparezca un barco y luego se encuentre, pero cuando ya desaparece sin dejar un rastro, yo creo que ahí está el verdadero misterio. Esta noche los oyentes yo creo que se van a asombrar de muchas historias que vamos a contar, de muchas desapariciones, y yo creo que realmente se van a dar cuenta hasta qué punto podemos hablar de que nos encontramos ante un gran misterio. Porque realmente, Yanire, buenas noches, soy Ivanitar. Realmente se considera una desaparición para la policía cuando han pasado unas determinadas horas. Pero también es cierto que, bueno, por lo general se le denomina extrañas o misteriosas desapariciones precisamente porque se produce en un contexto un tanto singular. Es decir, no estamos hablando de personas que un buen día deciden cambiar de vida, irse y bueno, quizá al poco tiempo, al cabo de algunos años, dan señales de vida, como diciendo, bueno, estoy, o quizá no digo dónde estoy, pero me encuentro bien. Estamos hablando, para que la audiencia quede claro, de extrañas desapariciones, pero por las circunstancias que lo rodean. Sí, claro. Buenas noches, y yo también lo primero. Sí, claro, estamos hablando de esas desapariciones. De todas formas, yo querría hacer una puntualización a los oyentes. No vamos a hablar solamente de desapariciones de personas como podemos ver en los telediarios, en los medios de comunicación, que de vez en cuando pues ocurre que a una persona de repente ya no regresa a casa, o sucede que se ha dado una vuelta y ya no suele hacer nada más de ello. No vamos a ceñirnos exclusivamente a esas desapariciones que sí realmente pertenecen casi exclusivamente al ámbito policial, sino que vamos a ampliar un poco más ese factor. Como tú dices, como bien comentabas, realmente son desapariciones que son calificadas de alta extrañeza. ¿Por qué se califican así? Pues principalmente porque no hay una pista, no hay una prueba que se haya dejado detrás de ella después de la que seguir, no hay una anotación de esa persona diciendo que se marcha, no hay declaraciones de testigos. Realmente la policía o realmente los investigadores de este caso se encuentran ante una investigación en la que tienen poquísimas pistas para seguir a la persona que ha desaparecido. Por eso son de alta extrañeza. Son ese 1%, son ese 2% que aparecen registrados en los índices, de los que nunca vuelve a saberse nada. Basta un dato. Hay que pensar que al año desaparecen más o menos unos 6.000 menores, solamente en España. Bueno, de esos, el 98% se resuelven esas desapariciones. Pero ¿qué sucede con ese 2%? ¿A dónde han ido a parar esas personas? Esas son las que son calificadas de alta extrañeza. Porque, Yanire, buenas noches. Ahora que acabas de mencionar, yo tenía otro apunte para completar el que acabas de dar, el número de desapariciones. Yo tenía unas 15.000 denuncias al año, supongo que englobará, aparte de los niños adultos, claro, registradas por la policía. Y curiosamente, a ese 2% que tú acabas de señalar, la policía los etiqueta como desapariciones inquietantes. Es decir, un grupo de desapariciones donde, digamos, visto desde nuestro programa, rodea un cierto halo de misterio, ¿no? Debido a ese elevado número de desapariciones, puede resultarnos asombrosamente grande al cabo de un año. Pero es que resulta, y lo digo porque después de revisar tu trabajo podemos empezar por muchos sitios, ¿no? Yo ya, no sé, te invito a que tú lo hagas por donde mejor creas conveniente, pero hablamos de desapariciones misteriosas que van desde una única persona o individuo hasta grupos inmensos. Estamos hablando de miles de personas, ¿eh? Entonces, sí, ya te digo, puedes empezar por donde tú más bien creas conveniente. Vale, a ver, yo
querría deslindar un poquito, a lo mejor para hacer un poco más misteriosa la noche, no tanto en esas desapariciones como yo decía que aparecían en los medios de comunicación, ¿verdad?, de personas invivables, sino ya en casos realmente misteriosos, en casos que podríamos hablar en los que ya todo lo que teníamos conseguido se rompe. Todos nuestros esquemas podrían decir que desaparecen. Y para mí, ya que los he mencionado, los casos para mí más inquietantes, más enigmáticos, son aquellos en los que es un grupo de personas el que desaparece. Y voy a dar un ejemplo. Vamos a introducirnos ya en uno de estos casos. Sí. Es uno de los más estudiados, a su vez también de los más desconocidos, porque realmente muy poquito se sabe, aparte de una serie de datos que en su momento se dirimieron. Y estamos hablando de una colonia, de una aldea de colonos ingleses que se llamaba Ronake, que es el nombre con el que se llama la isla en la que desembarcaron, en Carolina del Norte. Bien, nos encontramos en el año 1587. Estas personas, esos colonos ingleses, habían llegado a esa isla con la misión de formar una futura colonia a la que llegarían después más personas y poco a poco ir fundando una ciudad. Bien, el barco, nos dicen las crónicas, trasladó a las familias hasta esa isla, las dejó allí, como yo digo, con la misión de que fundasen una colonia, pero sin embargo, cuando regresó el siguiente barco de avituallamiento, se encontró con que ninguna de esas personas estaba viva en la aldea. No solamente que estuviese viva, es que ni siquiera se encontraba. Estaban las casas, estaban los cobertizos, estaban los aperos de labranza, estaban las tierras de cultivo, estaba todo dispuesto como para que una colonia se asentase y viviese, y desde luego había indicios de que una colonia ahí había vivido, pero de los habitantes no se encontró ni uno solo. Bien, aquí en aquel segundo barco que llega a esta colonia, se encuentra que en un árbol aparecen talladas las palabras Cro, o algunos de Blanc incluso, de que aparece la palabra Croatam. Nadie sabe realmente a qué se refería, nadie sabe realmente si fueron esas personas que en una huida precipitada dejaron constancia en el lugar al que se dirigían. Lo único que aparece hoy cierto, al menos en los datos que después ya se fueron encontrando, es que jamás se encontró una sola de esas personas. Después ya un poco la imaginería popular diría que en aquellas chozas, que en aquellas cabañas se encontrarían la comida aún caliente, se encontrarían utensilios de higiene a medio utilizar, se encontrarían las ropas, se encontrarían las joyas, es decir, demostrando que aquellas personas o habían huido o habían desaparecido en un instante, apenas unos segundos antes, unos minutos antes de que aquel segundo barco arribara a las costas. Bien, ese es uno de esos casos que podríamos citar como de altísima extrañeza, en los que no solamente desaparece una persona, sino que desaparece toda una colonia de ingleses, como decíamos, en esta isla de Carolina del Norte, de Ronake. Y ya respecto a este caso que acabas de narrar, la verdad que impresiona el ver no solamente cómo una persona desaparece, bueno, hasta ese punto sí que es misterioso, pero en el momento que desaparecen muchas personas, una colonia entera, como bien comentas, me imagino que se habrán lanzado numerosísimas hipótesis. ¿Cuáles son las que se barajan en este caso? Bien, en este caso, como estábamos hablando del siglo XVI, se barajó pues un ataque de los indios, aunque desde luego no se encontró ningún signo de lucha. Se habló también de una epidemia que podría haber diezmado. Lo curioso es que tampoco se encontraron tumbas en el poblado, en el asentamiento. Y hay un hecho todavía que es más curioso, y es que podríamos decir que este episodio tuvo una continuidad, o podríamos decir tuvo un paralelismo en el año 1930. Nos encontramos en Canadá. En esta ocasión nos encontramos en un lago que se llama Angikuni, y hay una colonia también de personas que está establecida. En este caso estamos hablando de indios esquimales. Bien, estos indios eran continuamente visitados por cazadores de pieles que comerciaban con ellos, que cambiaban pieles por comida. Y uno de estos aventureros, podríamos llamarles así, era Joe Lavelle. Era una persona que vivía, que llevaba más de 40 años trabajando, cazando en aquella zona, y cuando llega al poblado de repente se encuentra con que este está vacío, igual que habíamos hablado ahora mismo de Ronake. Bien, según sus declaraciones, porque después de inspeccionar un poco el terreno se dirigía a la Policía Montada del Canadá a denunciar la desaparición de esas personas, dice que lo primero que le extrañó fue no escuchar el ladrido de los perros. Dice que cuando él entró en las cabañas
se encontró con las ropas, se encontró con las pertenencias de sus propietarios, pero nadie que les recibiese. Bien, la policía del Canadá, pues la policía montada del Canadá acudió inmediatamente a la aldea a inspeccionarla, a ver qué es lo que realmente podía haber ocurrido. Constataron que tampoco había signos de lucha. Se constataron que incluso los perros habían muerto de inanición atados a los postes. Es decir, que esa gente ni siquiera se había ocupado de sus perros, ni siquiera había tenido tiempo de desatarlos para llevárselos consigo. Era un misterio que nuevamente nos hacía recordar, como hemos comentado hace unos instantes, al de Roanoke. ¿Qué es lo que sucedió en esas aldeas? Para que esos habitantes huyesen precipitadamente. Fue una huida, como decíamos, fue un ataque hostil, fue algo más que se nos escapa a nuestra comprensión. Pues ahí están las preguntas. Y al respecto de este caso, te queda constancia también que se ha hecho mención de que al margen de faltar las personas del poblado, también existiera un expolio o una desaparición de las personas ya difuntas que residían en el cementerio. Uh-huh. Bueno, no, eso no hay constancia. Ahí parece ser que sí había tumbas al lado del poblado. Lo que no se encontraron fueron tumbas nuevas, es decir, tumbas recientes, porque si hubiese habido una matanza, siempre hubiese encontrado, pues, hubiese habido signos de lucha y hubiese habido nuevas tumbas. Sin embargo, las que se conservaban eran las antiguas, no había ninguna reciente, y estábamos hablando de un poblado que, como he comentado, está continuamente siendo visitado por tramperos, por comerciantes que acudían allí para intercambiar pieles por comida y otros utensilios. Este hecho podríamos decir que sucedió quizá no de la noche a la mañana, pero sí en el intervalo a lo mejor de 2-3 días. Estamos hablando de que los perros aparecieron muertos por inanición, que para mí es el detalle más extraño, ¿no? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Qué es lo que tuvo que ocurrir para que esos habitantes ni siquiera se ocupasen de sus perros cuando sabemos la importancia que este animal tiene en esas tierras tan frías? Sí, que se dice que son unos verdaderos amantes de los animales porque precisamente estos perros los necesitan en aquellas tierras. Bueno, la verdad es que es enigmático. Hemos hablado de desapariciones masivas, pero bueno, continuando con el misterio, Yanire, hay un caso, también desaparecen barcos, también desaparecen aviones, pero a mí hay un caso en concreto de tu trabajo que me ha llamado excesivamente la atención, y es el misterio del Fausto, un barco que desaparece no una, sino 2 y hasta 3 veces. Sí, bueno, en este caso nos estamos imbuyendo ya en el misterio de los barcos desaparecidos, ¿no? Que podríamos decir que es el otro ámbito en el que se mueven las desapariciones de alta extrañeza. Siempre nos viene a la mente, por supuesto, pues podríamos decir el lugar más misterioso en algunas personas del planeta, que es el Triángulo de las Bermudas. Es cierto que ha habido desapariciones de barcos, es cierto que ha habido desapariciones de aviones en ese lugar. También es cierto, dicen los expertos, que es el lugar en el que mayor número podríamos decir, de trasiego de mercancías, de barcos, de aviones, ocurre en el mundo, y por tanto podemos dar una explicación. Lo que sucede es, o la pregunta que podemos hacernos, ¿qué sucede cuando nos encontramos con barcos con personas, con tripulación que desaparecen sin más? No solamente ya en el Triángulo de las Bermudas, sino en otros mares del planeta. Yo he recogido en una investigación una serie de barcos, tú has citado uno, el Fausto, que realmente es altamente misterioso. Podríamos hablar también del Cyclops, que fue un buque americano de 19.600 toneladas, que zarpó el 4 de marzo de 1918 a las Islas Barbados con destino a Norfolk, y sin embargo nunca llegó allí. Lo más misterioso es que constaba una tripulación de 309 hombres y que desapareció sin dar señales de vida. Ninguno de esos tripulantes fue hallado después. Se barajó la hipótesis de un ataque de submarino alemán. Sin embargo, los archivos que se consultaron, en ninguno apareció un ataque de este tipo. Se habló de que quizá hubiese chocado contra una mina o que hubiese sido víctima de una tormenta. Sin embargo, tampoco se pudo demostrar nada de ello. Otro de los barcos que podemos hablar, que ya son míticos en este ámbito de las desapariciones, es el Marine Suffolk Queen, un barco que desapareció en la mañana del 4 de febrero de 1963. Mandó un mensaje de rutina, no dijo nada de que estaba en peligro, y de repente ya desapareció. Tenía 39 marineros a bordo y ninguno de ellos fue hallado. Pero
fueron barcos que realmente seguían una tónica. En 1840 había desaparecido un barco francés, el Rosalie, que se dirigía a La Habana, tampoco nunca más se supo de él. También está el caso del Mary Celeste, quizá el nombre más que más suene a los oyentes, tampoco se supo nada más de él. Son casos que realmente podríamos decir que hubo una investigación exhaustiva detrás de ellos. Incluso en el caso del Mary Celeste se celebró un juicio y no se pudo demostrar nada, no se pudo constatar nada de por qué habían desaparecido estos barcos. Para mí es quizá un dato que podríamos decir que avala mucho, ¿no?, estas desapariciones, porque en muchas ocasiones podemos hablar que son elucubraciones, que son historias que no son ciertas. Sin embargo, cuando ya nos encontramos con declaraciones, sin embargo, cuando ya nos encontramos que hay un juicio que ha investigado profusamente toda esta desaparición, con fiscales, con abogados, con personas a declarar, tenemos que pensar que realmente nos encontramos ante casos realmente misteriosos y tenemos que darles muchísima seriedad, quizá alguna vez más de la que les damos en alguna. Porque, Yanire, ahora que has hecho mención de una pequeña muestra de los barcos que han sufrido este tipo de desapariciones, por ejemplo el Mary Celeste o el Iron Mountain, ¿cabía la posibilidad de pensar o simplemente es una mera casualidad de que precisamente en esos barcos se trasladara algún tipo de mercancía especial, ya que en uno de ellos se trasladaban grandes cantidades de algodón y en otro, por ejemplo, de alcohol? Sí, en el caso del Mary Celeste se habló de que transportaba alcohol y que quizá una explosión hubiese dado al traste. Sin embargo, el barco sí cayó, pero no se encontró restos de ninguna explosión. También se habla de que esos barcos que desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial quizá pudiesen trasladar material explosivo de incógnito y que quizá explotase y hundiese el barco. También estamos hablando de unos ámbitos en el que en muchas de las ocasiones nos metemos en militar y hacemos los retos que son los militares a dar información sobre esas desapariciones. Yo creo realmente que muchos de estos casos tienen una explicación que podríamos decir bastante razonable. Lo que sucede es que como no lo hemos conseguido hallar, como no tenemos datos que pues podemos que demuestren qué es lo que realmente ocurrió, pues siguen todavía estando en el limbo de las desapariciones misteriosas. Y ahora quiero pediros perdón porque me pregunto por el caso del Fausto, que realmente al final me he liado un poco a hablar con casos de los barcos y no he podido mencionar el del Fausto. No sé si también estaréis interesados en que os lo, sí, por lo supuesto. comente brevemente. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues estamos hablando de un barco que dicen las crónicas que tenía 13 metros de eslora y que podía desarrollar una velocidad punta de 7 nudos. Bien, nos encontramos en el año 1968, estamos en el 21 de julio, el Fausto parte de la localidad de Tazacorte, tiene 4 tripulantes, 3 de ellos son hermanos y hay un cuarto que es un amigo de los hermanos. Bien, parte de esa localidad de Tazacorte que se encuentra en las Canarias y su destino es Las Puntas, una localidad que realmente estaba muy cerquita. Bueno, el barco tiene agua, tiene provisiones para completar la travesía y sin embargo el barco nunca llega a buen puerto, podríamos decir. Los familiares, los amigos que esperan a los tripulantes se extrañan porque realmente la distancia del trayecto de 98 kilómetros y tenía que haber llegado ya. Bien, se pone rápidamente en contacto con la Guardia Civil, hablan o les transmiten la desaparición de este buque, la Guardia Civil empieza a rastrear la zona con helicópteros. Bien, no se encuentra nada en un primer momento y se piensa que quizás aquellas personas tienen una avería en el motor, que quizás las hélices se hayan enredado con algas, que les haya faltado el combustible. Nadie piensa en una desaparición extraña porque esa escasa distancia, 98 kilómetros, desde luego no invita a que haya ocurrido ninguna siniestralidad, nada grave. Bien, el 25 de julio, de repente, el buque frigorífico Duquesa transmite por radio que ha encontrado una barcaza con sus 4 tripulantes. Se trata del Fausto, el barco que había desaparecido unos días antes. Bien,
tenemos que imaginarnos que el pueblo está en alegría, todas las incógnitas desaparecen, todos los oscuros augurios se van, la tripulación se ha encontrado sana y salva. Sin embargo, podemos decir que existen unas dudas. ¿Por qué ese tremendo de búsqueda con barcos de la Guardia Civil, con helicópteros, no ha sido capaz de encontrar el buque siniestrado y, sin embargo, sí, un barco frigorífico que por pura casualidad lo encuentra? Bueno, los datos nos indican que se ha hallado el buque a 176 kilómetros al sudeste de la isla de Palma, lo que demuestra a su vez que se ha desviado tremendamente de la ruta. Pero como los hombres se encuentran sanos, pues nadie, podemos decir, que indaga o hace hincapié o se preocupa de estos datos. Se fija que la hora de la llegada se fija a las 5 de la tarde. Sin embargo, nuevamente los minutos van pasando, las horas siguen pasando, y el Fausto no llega a la localidad que le está esperando. Así que podemos decir que hay una segunda desaparición del Fausto. Se reactiva el dispositivo de búsqueda. Como antes se ha visto que el barco se había desviado 176 kilómetros, se amplía el perímetro de rastreo y se amplía de un modo brutal a 2 millas cuadradas. Nuevamente salen los helicópteros de Guardia Civil, nuevamente salen los buques, nuevamente salen guardacostas en su búsqueda y nuevamente se barajan las mismas hipótesis que se barajaron antes: un fallo de un motor, la rotura del timón, que se han quedado sin gasolina, que se han podido perder, y empieza a apuntarse un rumor que después cobraría más fuerza, y si aquellos tripulantes estaban huyendo a Venezuela, que trataban de escapar, que realmente habían sido encontrados por aquel buque, pero que ellos no querían ser encontrados y que en esta nueva oportunidad nuevamente desvían su trayectoria hacia Venezuela. Bien, como decimos, durante días esas aguas son peinadas por aviones, por buques, que sobrevuelan incluso el mar a 400 metros de altura. Es decir, no hay casi margen para no encontrar un buque de esas dimensiones y en un espacio tan acotado. Nuevamente el barco es hallado, no por un avión, sino por otro buque, y nuevamente es hallado casualmente. El buque que lo encuentra en esta ocasión es un buque italiano que se llama el Ana di Maio. Pero las noticias no son buenas. Hay un mensaje que radia el 9 de octubre anuncia que se ha encontrado la barcaza, pero que no se han encontrado restos de la tripulación, que en esta ocasión sí ha desaparecido, a excepción de uno de los mariteros, que aparece muerto en la sala de máquinas junto a un pequeño aparato de radio. El Fausto en esta ocasión se hallaba a medio camino entre las Canarias y Venezuela, país al que fue transportado porque se encontraba quizá más cerca, pero sin embargo el barco nunca llega a Venezuela. ¿Y por qué? Porque en el transcurso del remolque del Ana di Maio, alguien o algo corta la cuerda que le ata a este buque italiano. Así que aquella trenera desaparece por tercera vez y en esta ocasión ya no se encuentra jamás. El misterio continúa hoy en día. Las muertes están aquí. Ya no son que las muertes, sino las desapariciones. El hecho de que el buque haya desaparecido por 3 veces, que no se haya sabido por qué desapareció en las 2 veces anteriores, que no se haya sabido todavía quién o qué cortó esa cuerda que lo unía al buque rescatador, lo sitúan como uno de los grandes misterios, podríamos decir, de la historia naval. Pues la verdad es que es interesante el capítulo de las desapariciones, pero no menos interesante es el de las apariciones, porque también hay un capítulo de las extrañas apariciones bueno, pues tanto de niños como de personas que no parecen estar en el plano o en el tiempo que les corresponde. ¿Qué podemos argumentar de todo esto, Yanire? Bueno, aquí sí que ya nos movemos un poco del ámbito, podemos decir un poco de la leyenda, porque sí, realmente son apariciones, son personas que parece que surgen de la nada, incluso se habla en ocasiones de personas que proceden de otras épocas. Pero digo que nos podemos ver un poco el mundo de la leyenda porque realmente se ha demostrado que muchos de estos casos han sido puras inventivas. A veces son relatos que aparecen en un libro muy antiguo, que un investigador lo ha recogido y a su vez otro investigador lo recoge y otro, y poco a poco se va perdiendo un poco el origen de ese misterio y al cabo de muchísimo tiempo se descubre que realmente el misterio no tenía nada y que era simplemente pues podemos decir así, una inventiva, ¿verdad?, de alguien. Sin embargo, sí podemos hablar de apariciones, sí podemos hablar de personas que un buen día surgen y
de cuyo pasado no se sabe nada. Y quizá aquí está realmente es donde reside el mayor misterio. Yo cito en la investigación un ámbito, podríamos decir también, que es bastante amplio, que es el de los niños salvajes, que es el de esos niños, y esto sí que ya no estamos hablando del mundo de la leyenda, que es el de esas personas que aparecen muy encontradas en bosques, en aldeas limítrofes a grandes zonas boscosas, grandes zonas selváticas, y que aparecen en un estado ya no semisalvaje, sino salvaje total. Son personas que aparecen con muy poquitos años, en algunas ocasiones con 8, otras veces con 9, otras veces con 14 años, y han sobrevivido viviendo como animales. A veces han sido protegidos por osos, otras veces han sido protegidos por gacelas o por lobos, por animales realmente variopintos que les han tratado como si fuesen cachorros suyos. Tenemos que recordar una película que Truffaut llevó al cine, que se llama Niño Salvaje, que realmente recogía uno de los casos más conocidos de niños salvajes, y es un hecho que se ha ido perpetuando en el tiempo. Podemos ver que todavía, incluso hace 2 años, creo, hace unos 2 o 3 años, se encontraba una niña en Camboya que también había sido recogida después de haber vivido durante muchísimos años en estado salvaje. Tenemos otro ámbito también en el de personas que aparecen supuestamente, podríamos decir, sin memoria. Realmente no saben narrar, no saben contar quiénes son, no saben contar de dónde proceden, no saben contar qué vida es la que llevaban antes. Tampoco hay personas que puedan apoyar pues la historia de esta persona. Son, podríamos decir, mentes sin pasado, personas sin pasado. Y luego nos encontramos, quizá lo que más llama la atención a la gente, pero ya digo, en este caso nos movemos un poco en la mitad de la leyenda, de esas personas que sí aparecen en épocas que parece que no son las suyas. Existen algunos casos realmente llamativos en el supuesto de que sean ciertos. Uno de ellos habla de un soldado que aparece de repente en la plaza de Filipinas, cuando ese soldado realmente estaba destinado a México. Fue un caso que se investigó mucho, ocurrió en el siglo XVI, pero que después se demostró que quizá no fuese tan cierto como se comentaba en un caso, en ese caso, en ese instante, y que realmente todo fuese producto un poco de la leyenda, fuese un poco producto de esa historia que se va generando, de esa historia que va poco a poco narrándose de voz en voz y poco a poco va perdiendo esa consistencia que tenía en un principio. Y luego tenemos casos de personas que aparecen cuerpos, que aparecen sin vida y que parece que tampoco tuvieron realmente nunca un pasado, porque la policía no es capaz de descubrir cuál es su identidad, no es capaz de descubrir de dónde procede, no es capaz de descubrir qué es lo que motivó que apareciese en ese lugar. Y son casos también, podemos decir, de alta extrañeza, pero a la inversa, ¿no? De desapariciones, de apariciones de alta extrañeza. La verdad que cuando estabas hablando sobre esas personas que aparecen, que parece que no corresponden a su tiempo, me viene a la memoria una persona, además hace unos años en los medios de comunicación vio la luz, fue un caso muy, muy comentado, se dijo que era toda una farsa, luego se dijo que posiblemente sí tuviera algo de verdad. Hablamos de Kaspar Hauser, esa persona que parece que apareció de la nada y que evidentemente no recordaba nada de su pasado, pero sí parece indicar que venía no solamente de otro lugar geográfico, sino además provenía de otra época. ¿Qué nos puedes decir de Kaspar? Sí, bueno, Kaspar Hauser es uno de los grandes misterios. Yo creo que está fuera de toda duda que Kaspar Hauser era uno de estos niños salvajes que yo comentaba, y está también fuera de toda duda que realmente no procedía de otra época, sino que procedía de la época en la que él vivía. Lo que sucedió con Kaspar Hauser es que no era una persona que se encontró en un ámbito salvaje, como pudo haber ocurrido, como citaba con esa película de Truffaut, sino que fue una persona que se encontró en un ámbito civilizado, se encontró en una ciudad, pero él demostraba una escasa cultura, él demostraba que realmente no había convivido con personas. Este suceso, comentado previamente, sucede el 26 de mayo de 1828, que era un mes de Pentecostés, y nos encontramos en la plaza pública de Nuremberg. De repente aparece una persona de más o menos unos 17 años de edad, no habla con nadie, no se relaciona,
la gente realmente le trata un primer momento como de idiota, de borracho, porque no es capaz de responder a ninguna pregunta, no es capaz de responder ni siquiera a un saludo, no hace ningún gesto, simplemente está parado, aparece bien vestido, con un traje realmente nuevo, y lo único que es capaz de decir es no sé. A todas las preguntas que se le formulan dice no sé. Se le encuentran dos cartas, una parece que ha sido escrita a 16 años de la otra, y se pide que el joven sea entregado al comandante del escuadrón de caballería local, en una de las cartas. En la otra, que parece, dicen los investigadores, que pudo haber sido escrita por un trabajador que había recogido al muchacho, dice que también la persona que lo encuentre que se encargue de él. Bien, el muchacho recogido, tal y como dicen las cartas, como aconsejan, y es adoptado por un científico que se llama George Friedrich Daumer. Caspar aprende a leer y a escribir con él, porque en este momento no sabía ni escribir ni leer, y gracias a ello relata una historia fantástica. Dice, de todas maneras hay que pensar que tampoco es que aprenda a leer y escribir perfectamente, sino que lo suficientemente como para poder decir, un poco relatar cuál es su historia. Y esta nos habla de que Caspar Hauser ha estado encerrado en un lugar oscuro toda su vida, que jamás ha salido de él, que se ha alimentado con pan y agua, lo que la ha convertido en una persona hipersensible, que le molesta tremendamente la luz y que no ingiere otras comidas porque solamente ha sido alimentado con pan. Bien, demuestra a su vez en unas habilidades extrañas. Por ejemplo, es capaz de identificar la orientación de los pueblos de un imán a través del tacto, es capaz de saber perfectamente cuando se sucede el día y la noche, aunque esté en un lugar cerrado, es capaz de dormir en el suelo, el contacto con la gente le molesta. Son rasgos que se han demostrado que se repiten en los niños salvajes. Por eso digo que realmente el caso de Caspar Hauser no es que sea tanto el misterio como de dónde procede, sino realmente el misterio en esta época, porque hoy está plenamente constatado que nos encontramos ante el caso del niño salvaje. Pero esta historia tiene todavía más alicientes. Bien, el nombre de Caspar Hauser esa celebridad en aquel tiempo, porque es un caso único. Hoy en día ya conocemos más, pero en aquel instante nadie lo conoce. Así que va recibiendo visitas altos dignatarios, miembros de la nobleza, miembros del estamento científico, incluso le visita el sueño del primer ministro de Inglaterra, William Pitt. El 7 de octubre de 1929 se la halla en el sótano de la casa donde iría sangrando por una herida. Alguien le ha clavado un cuchillo. Nadie sabe quién es. Caspar Hauser tampoco sabe decir quién ha sido el desconocido que le ha atacado, pero es incuestionable que alguien ha intentado acabar con su vida. Así que para protegerlo se le traslada hasta la vecina ciudad de Ansbach, donde el 14 de diciembre de 1833 sufrió una nueva agresión que esta vez sí acaba matándole. Bien, ¿por qué se quería matar a Caspar Hauser? Porque realmente era una persona inofensiva. Estamos viendo que no sabía apenas hablar, que no sabía escribir, no estaba habituado a tratar con personas, pero sin embargo sí deseaba su muerte. Eso es lo que hace realmente interesante en este caso. Como digo, los expertos hoy lo sitúan dentro de uno de los 4 casos de niño salvaje que están plenamente constatados, pero sin embargo el misterio pervive, y ese misterio es precisamente por qué alguien intentó matarle estando entre cautividad. ¿Quién escribió esas 2 cartas? ¿Dónde estuvo Caspar Hauser hasta su aparición en esa plaza de Nuremberg? Aún hoy en día, quienes visiten esta plaza podrán encontrar la estatua de Caspar Hauser, tal y como dicen los escritos que era su físico cuando fue hallado, pero todavía siguen esas incógnitas planteadas. La verdad que el caso de Caspar Hauser sí que llama la atención precisamente por este dato que ahora que lo has comentado, Yanire, sí que recuerdo que fue un enigma el por qué se quería acabar con una persona que era prácticamente autista y que tenía un comportamiento realmente extraño. Quizás el miedo de la persona que lo asesinó o lo agredió era que algún día consiguiera hablar y narrar realmente quién era. La verdad que el tiempo nos apremia, pero sí me gustaría hacerte unas últimas preguntas.
Una de ellas es todos, bueno, gran parte de nuestra audiencia, imagino que habrá escuchado hablar de esos niños que desaparecen en el campo, desaparecen en selvas y en sitios similares, y cuando aparecen nos narran que han sido protegidos por alguien que en algunas ocasiones ellos describen como una señora blanca que parece que los ha protegido con su manto. Parece que hay una persona misteriosa, entre comillas, que ha evitado que ese niño pase frío, que pase hambre. ¿Tienes conocimiento de algún caso en concreto? Sí, algún caso en concreto que os pueda desgranar. Nos estamos moviendo en un mundo que realmente es muy interesante, que estamos hablando un poco de ángeles de la guarda, que realmente son sensaciones que tienen personas que se encuentran en un peligro extremo. No solamente ha ocurrido con personas que han desaparecido, sino ha ocurrido con personas que están en aviones y que se encontraban en un momento realmente pues de mucho peligro y que temían por su vida. Lindbergh, sin ir más lejos, la persona que fue famosa por cruzar en avión el Atlántico sin escalas, él habló realmente de que en la cabina se había sentido protegido por un ángel de la guarda. También es muy sintomático que esas personas, que esos niños que citas, siempre hablan de personas de luz, que es lo mismo que citan algunos niños que luego son famosos por supuestas apariciones marianas, que también lo que ellos hablan realmente es que con seres de luz, con mujeres, con personas que tienen un manto que les protege. Yo creo que nos vamos en el mundo realmente ya un poco de la psicología, nos vamos ya un poco en el mundo de las alucinaciones, en el mundo de las percepciones extrasensoriales. Realmente el misterio reside ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ven estas personas? ¿Realmente es un ser de luz o realmente es un mecanismo que tiene la mente de autodefensa lo que les hace ver? Porque lo paradigmático es que en todas estas ocasiones esas personas siempre describen la misma visión, con los mismos datos, y la describen de la misma forma. Yo creo que realmente reside el misterio, pero como digo, no solamente ocurre con niños que desaparecen y que luego son encontrados, sino que ocurre con personas que se encuentran en casos de extrema gravedad, con personas que temen por su vida y que sin embargo aseguran que algo, que alguien les ha protegido y que les ha preservado esa vida en ese último instante. Bueno, Yanire, lo cierto que ya prácticamente estamos sin tiempo y bueno, no me gustaría despedirte y darte las gracias por haber estado con nosotros sin antes hacerte la pregunta del millón, y es realmente qué teorías hay al respecto de estas desapariciones misteriosas. Me imagino que tanto creyentes como no creyentes, como más escépticos como menos escépticos, habrán lanzado sus hipótesis. ¿Cuáles son las que se barajan, Yanire? Bueno, realmente tenemos que ver que esta noche hemos hablado, yo creo que de muchísimos casos, y una única respuesta no vale para todas. Habría que indagar, habría que analizar caso por caso y ver cuáles son las respuestas pues más acordes. En algunos de los casos, cuando hablamos de desapariciones más de personas, cuando hemos hablado de desapariciones de barcos, se han barajado las hipótesis de secuestros por parte de extraterrestres, se ha hablado de entradas en espacio-temporales, en túneles del tiempo. Son realmente explicaciones, podemos decir, tan fantásticas como el caso que hemos comentado. Yo mencionaba antes que para mí yo creo que muchas de las explicaciones son bastante más mundanas, pero que realmente como no sabemos esa explicación es por lo que estamos hablando de estos episodios como de misteriosos. Pero claro, como decía, cada caso es un mundo, y sin embargo en el caso de los niños salvajes no podemos hablar de túneles del tiempo. Cuando hemos hablado de desapariciones, por ejemplo del Fausto, que realmente la tripulación desapareció y uno de sus tripulantes desapareció muerto, tampoco podemos hablar de secuestros por extraterrestres, pero sí el misterio, que es lo que cortó aquella cuerda. Entonces yo creo que realmente tenemos que ceñirnos a cada caso en concreto y ver cuál es la explicación más acorde. Yo en la investigación también, un poco la que nos hemos basado esta noche, citaba una frase muy célebre que Arthur Conan Doyle puso en boca de su creación literaria de Sherlock Holmes, que decía lo siguiente: una vez que se han sopesado todas las hipótesis y se han desechado las improbables, la que queda, por increíble que nos parezca,
es la correcta. Y yo creo que en este mundo de las desapariciones también deberíamos hacer eso, ¿no? Ver todas las hipótesis posibles, incluso las más fantásticas, las que a priori nos parecen más fantasiosas, ir desechando una por una de ellas, una vez que veamos la imposibilidad y la que nos quede, aunque nos parezca la más increíble, aunque nos parezca la menos plausible de todas, las pruebas nos están indicando de que es la correcta. Pues bueno, Yanire, pues hemos llegado al final. La verdad es que ha sido una entrevista interesante. Sabemos que te mueves por muchos campos y por muchos sitios donde investigar y donde escribes en revistas especializadas. La verdad es que es un auténtico honor que esta noche hayas estado con nosotros. Y bueno, pues te invitamos a que en sucesivos programas pues sigas colaborando, si tú quieres, con nosotros y con nuestro programa, para informar a todos nuestros oyentes sobre estos misterios que bueno, nos rodean día a día y que son cuanto menos enigmáticos y sobrecogedores. Claro, el placer ha sido mío, y cuando queráis pues hablamos un poco del mundo de los crímenes, de lo que queráis, que es un poco ya casi mi especialidad, así que aquí tenéis cuando me queráis, ¿de acuerdo? Pues nada, otro día hablaremos de eso. Un saludo y buenas noches. Un saludo. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro email, mundosparalelos2@gmail.com. Bueno, pues ahí tenemos a Yanire Rámila. La verdad que bueno, nos ha dado un paseo por todos los tipos de desaparecidos y aparecidos, porque la verdad que no habíamos quedado en la cuenta que los aparecidos también son un enigma, precisamente por las circunstancias en las cuales desaparecieron y aparecieron. Hemos hablado de los casos que a mí me llama mucho la atención, el hecho de que un pueblo entero desaparezca. Bueno, pues cada uno puede darle el misterio que quiera, pero lo cierto que no deja de ser misterioso. Es decir, puede desaparecer una persona, puede desaparecer una familia, pero un pueblo entero, además sin rastro, dejándose utensilios, dejándose pues joyas, dinero, animales. No sé, a mí me resulta realmente curioso. Sí, estoy contigo, Iván. Me ha encantado la entrevista que nos ha ofrecido Yanire, y al hilo de lo que vas diciendo de la desaparición masiva de personas, por cuestiones de siempre lo emplazamos para otro programa, pues por cuestiones de tiempo no hemos podido preguntar más cosas. A mí hay una en concreto que también me ha llamado mucha atención al leer su trabajo, que ha sido el de los ejércitos, ¿no? Es decir, tenemos al ejército francés, al británico, chino y austriaco, que han desaparecido por ese orden 650, 800, 3.000 y 4.000 hombres. Es una barbaridad. Además, ahora que hablas de ejército, no olvidemos el experimento Filadelfia. Muy importante también en el mundo ufológico. Sí, no, además unos dicen que es cierto, otros dicen que es falso, pero la teoría nos dice que los Estados Unidos consiguieron, mediante vibraciones hertzianas, consiguieron hacer desaparecer un buque entero. Y luego, cuando volvió a aparecer, la consecuencia para los marineros fue letal. Sí, todo esto con el intento precisamente de utilizar la teleportación o la desaparición o la invisibilidad. Eso es, muy bien, un invento ideado por el gran y genuino Albert Einstein. Si es que llegó por lo menos la teoría sí que era factible. Claro, si las teorías son todas muy buenas, pero bueno, de ahí, de la teoría a poderlo hacer realidad, la verdad es que dista mucho. Pues yo, de todo lo que hemos hablado con Yanire, la verdad es que me ha parecido una entrevista genial, por todos los casos que hemos tocado, por todo lo que nos hemos paseado, porque nos hemos paseado desde el fenómeno OVNI, desde el Triángulo de las Bermudas, desde extrañas desapariciones, y a mí el caso de Kaspar Hauser es uno de los que más me ha gustado por todo lo que engloba. Y la verdad es que es enigmático que bueno, pues este chico fuera asesinado precisamente por lo que decía Iván, si es que fue así, porque no mencionara quién era esta persona y cuáles eran sus vivencias una vez que las recordara. Yo lo he apuntado muy bien también. Para cada caso hay una teoría. Entran teorías desde las misteriosas o enigmáticas hasta las conspiranoicas, precisamente, claro, para que uno no hable, para que no testifique, o para que, bueno, encubrir cierto objeto, ¿no?
Y luego... Sí, no, yo te iba a comentar que en el caso que nos ha ocupado gran franja de nuestro tiempo, que ha sido el caso del Fausto, que nos toca de lleno aquí en España, creo recordar que al final se llegó a dar, cuando encontraron el barco, el último barco que consiguió encontrarlo en ese tercer avistamiento que tuvieron, rescataron cierta documentación personal y entre ellos había un diario, ¿no? Pues ese diario en el cual uno de los marineros o tripulantes se despedía de la familia. Justo le faltan unas páginas al final de ese diario, con lo cual no se llega a saber exacto qué es lo que pasó allí. Lo cual alenta todavía más el misterio del caso. Y también otro caso que hemos comentado ya al final es el de la chica, que vosotros evidentemente sí que recordáis. La chica o la niña, mejor dicho, que desaparece en el bosque y luego decía haber sido protegida por, no supo muy bien cómo definirla, luego se ha transformado a que era la Virgen. Bueno, eso quizá ya es harina de otro costal. La verdad es que nos lo comentó una persona de relieve político, el cual no vamos a mencionar el nombre porque no viene al caso, pero la verdad es que tuvimos la oportunidad de ir a investigar, de hacer una investigación a aquel lugar y bueno, pues después de una larga noche de investigación, pues tomando un café nos comentaba esta historia. La verdad es que lo decía con toda la naturalidad del mundo y se trataba, pues como bien digo, de un político de alto relieve. Sí, además no es el único caso en España, hay otros muchos en los cuales niños desaparecen y son protegidos. En cualquier caso, yo creo que el tema de las desapariciones no deja de ser enigmático precisamente por eso, porque... Desapariciones y apariciones. Sí, desapariciones y apariciones. Porque todos los oyentes recordarán, y vosotros un poquito, como hace unos años aparecía en televisión un chaval, porque tiene la pinta de ser un chaval, aparentemente, como habéis comentado con Café Hauser, autista, es decir, que no hablaba. Y luego resulta que lo único que hacía era comunicarse a través de melodías de un piano. Es decir, él pedía un piano y a través de ese piano pues descubrieron que era un gran compositor. Lo dejamos aquí. Buenas noches y bueno, pues hoy queríamos hablar contigo de los misterios de los crímenes. Y es que la verdad es que nos damos cuenta de que la humanidad, o los humanos, mejor dicho, somos perversos, somos malas personas por naturaleza, unas más que otras, porque aquí tengo a dos que no son nada buenos. No somos buenos. Esta noche me ha jugado una jugarreta, ¿sabes? Pero bueno, hablamos de asesinatos, hablamos de crímenes, hablamos de extrañas formas de matar. ¿Qué podemos comentar? Porque bien es verdad que tienes un libro escrito al efecto que se llama Los misterios de los crímenes, el cual pues hemos tenido la oportunidad de ver y leer y bueno, pues analizar varios de los capítulos que en él se engloban, y la verdad es que es un libro apasionante, el cual recomendamos a los oyentes que se interesen por esta temática. Pero ¿qué podemos decir de las formas de matar, de los crímenes? Y bueno, pues que supongo que a lo largo de la historia han acaecido. ¿Qué podemos hablar de ello, Pedro? Bueno, en sí lo que tú decías, que somos malos, malísimos todos, me incluyo, yo el primero. Somos muy malos, lo que pasa es que sí, en serio, somos malos, somos mala gente. Estoy de acuerdo contigo, sí. Los humanos somos malos por naturaleza, somos el único bichejo que hay sobre el planeta capaz no solo de organizar una guerra, que eso lo hacen otros animales. Por ejemplo, sabemos que algunos simios tienen esa capacidad de organizar guerras semitribales entre ellos, ¿no? Pero sí somos la especie que mata no por necesidad, sino por venganza, por ira, por rencor, por placer, por el simple hecho de tener un trofeo, como algunos asesinos en serie, un asesino en serie que busca el trofeo. Es decir, somos malos. Pero ¿y por qué somos malos, no? Sería un poco la clave. Bueno, yo cuando hice este libro, un poco lo que busqué es por qué éramos malos. Hablando con algunos neurólogos y algunos sociólogos, me decían que, claro, tiene que ver mucho con la capacidad de memoria y la capacidad de asumir o no una experiencia vivida, ¿no? Es decir, una persona no es mala por naturaleza, o no es un psicópata o no es un asesino, a pesar de que pueda ser mala. Traducido querría decir que si alguien nos gasta una jugarreta, nuestro nivel de conducta, nuestra ética, nuestra moral, nuestra educación nos impide, digamos, pues bueno, matar a esa persona o atacar a esa persona, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nuestro cerebro padece ciertos desequilibrios? Lo que sería a lo mejor un incidente o lo que sería una disputa o simplemente un altercado
puede pasar a mayores, ¿no? Pero además hay algo que es mucho más importante dentro de todo eso, y es que como especie animal somos vengativos. Esto es algo que, a pesar de que hay muchos animales que dicen que no olvidan, como el elefante, ¿no? Que tú le haces una ofensa a un elefante, pues la recordará de por vida y a lo mejor algún día te la devuelve. Nosotros no olvidamos. Entonces muchas patologías de los criminales, en los estudios se ha demostrado que un trauma de la infancia puede llegar a producir los crímenes cuando esa persona a lo mejor tiene 40, 50 o 60 años, ¿no? Es decir, nosotros no olvidamos. Otra cosa es que seamos conscientes de ello. El cerebro no olvida la experiencia vivida, y en un momento determinado, cuando se nos cruzan los cables, y se nos cruzan precisamente por hechos no asumidos, es cuando podemos llegar a matar, ¿no? Algo que, como tú decías, lo hemos hecho a lo largo de toda la historia. Yo el libro de los misterios de los crímenes lo que hago es recoger un poco la evolución criminal a lo largo de cuando empezamos a matar. Y, hombre, teóricamente uno de los crímenes más antiguos, si hacemos caso a la tradición judeo-cristiana, es cuando Caín y Abel, ¿no? Ahí sería un poco el primer crimen de la historia, el más antiguo, ¿no? Pero realmente en todas las culturas se ha matado. Habría que ver un poco por qué matamos. Es decir, matamos, pues bueno, no solo por ese aspecto que yo decía antes emocional, sino básicamente por poder, ¿no? De la misma forma que los animales tienen un marcaje, digamos, territorial, de perpetuación de la especie, de dominio de la manada, el ser humano a su manera convierte el crimen, convierte el asesinato también en un dominio sobre los demás, sobre todo en el caso de los psicópatas, ¿no? Y de los asesinos en serie. Es decir, hemos matado por cuestiones políticas, hemos matado por cuestiones religiosas, por puro placer, por experimentación, como hacía Crateguas. Crateguas es ese envenenador que estuvo al servicio del rey del Ponto y que su misión era, bueno, deleitarse matando a gente, a los que previamente torturaba, por supuesto, para mayor gozo, y matarlos un poco para probar diferentes tóxicos o diferentes venenos, ¿no? Matamos como ha matado Calígula. Recordemos que fue el emperador romano que tuvo la gran idea de nombrar senador a su caballo. Calígula pues un poco le gustaba la sangre, es decir, había un atractivo, y mataba pues no solamente por conseguir un poder, sino para perpetuar su poder, para que los demás le temieran, ¿no? Y luego mataríamos, pues como puede matar cualquier persona que nos esté escuchando, ese simpático vecinito que tenemos todos ahí cerca, ¿no? Ese simpático, pues no sé, vendedor de cualquier establecimiento, que además a mí me hace mucha gracia, porque cuando salen las noticias, no, si era una persona muy normal, sí, era una persona muy normal, pero tenía un sótano lleno de cadáveres. Entonces matamos, yo creo que el ser humano ha matado siempre, a todas horas. Lo que ocurre es que ahora, cada vez más, estamos en condiciones de entender qué hay en la cabeza de los asesinos y entender mejor cómo ha ido evolucionando la historia de la criminología a lo largo de los siglos. Sí, porque algo que llama la atención a nuestra audiencia y a nosotros mismos es precisamente que uno se da cuenta cuando profundiza en esos asesinos en serie o esos criminales históricos, es que todos sufren prácticamente la misma patología, y has dado una pincelada hace un momento, y es precisamente una infancia difícil, una infancia pobre quizás, o una personalidad no sé, demasiado extraña. ¿Qué hay de común con el asesino en serie? Porque no hablamos del asesino o de la persona que en una mala pelea, pues sin querer, la otra persona muere, sino hablamos de una persona que conscientemente necesita matar. ¿Qué denominador común tienen esas personas? Bueno, en general todas deberíamos distinguir, cuando hablamos de asesino en serie, la clasificación lo que dice es que un asesino en serie es el que mata a 3 o más personas, en principio, ¿no? Se ha especulado mucho de si 2 o más, pero el objetivo serían 3 o más personas, es decir, un asesino que digamos, mata a alguien, una persona que mate a otra, se convierte en un asesino en serie cuando efectúan varios asesinatos, ¿no? O una secuencia de asesinatos. Otra cosa sería cuando ese asesino, pues es un terrorista suicida, mata a 20 personas. En ese caso no lo consideraríamos como asesino en serie, ¿no? A pesar de ello, porque sería un solo asesinato con muchas víctimas. El asesino en serie comete en varios episodios y va consiguiendo diferentes víctimas. Claro, en el perfil del asesino en serie, digamos que todos buscan, tienen un punto en común, y es que no tienen capacidad de empatía. Es decir, ninguno de ellos tiene la capacidad
de ponerse en el lugar de la víctima, ni ninguno de ellos tiene la capacidad de valorar, de establecer una valoración ética o moral de lo que está haciendo, porque entre otras cosas lo que ellos están haciendo para ellos está bien. Luego deberíamos distinguir un poco entre lo que sería el asesino en serie metódico y organizado del que no lo es, ¿no? Del improvisado. Es decir, el asesino en serie improvisado es aquel que necesita matar, por lo que sea, porque se siente mal, porque considera que la sociedad es mala, porque cree que quienes le rodean pues le quieren atacar, y entonces simplemente pues bueno, o porque por lo que sea le coge manía a un grupo determinado de personas, ¿no? Entraríamos con esos asesinos raciales o esos asesinos en serie que han atacado a determinados grupos religiosos, ¿no? Este no necesariamente es organizado, es decir, simplemente sale a la calle, se cruza con alguien que no le cae bien y lo ejecuta por el motivo que sea, simplemente porque a lo mejor tiene un color distinto, una creencia diferente, etcétera. Hay una película, hombre, que no es que sea muy buena, pero que yo nos puede ilustrar bien, que es Los extraños. La película de Los extraños consiste en que una pareja está en una casa y de pronto aparecen unos extraños, 3 personas que consiguen asesinarlos, ¿no? Bien, para no desvelar el tema de la película, ¿por qué lo hacen? Simplemente porque se han topado con ellos, y porque cuando se han topado con esas personas, bueno, pues no han accedido a lo que ellos querían. Ahí no hay una organización, sino simplemente hay un impulso, ¿no? En cambio, el asesino en serie organizado es un hombre o una mujer, a pesar de que hay más hombres que mujeres, la casuística nos habla de más hombres que mujeres, que sí tiene toda una programación y sí tiene toda una necesidad de elaborar lo que será el crimen, pero no buscando una perfección en el crimen de que no me pillen, sino buscando una perfección en un proceso creativo que él vive en su cabeza, en su mundo, en su universo, que se está organizando el asesinato, ¿no? Entonces ahí tendríamos un poco las dos diferencias básicas. El primero simplemente mata porque se despierta algo en su interior que necesita eliminar a los demás, y luego el que es organizado, que también tiene una justificación, pero la justificación es demostrar el poder, sobre todo, demostrar que está por encima de la víctima y demostrar que él es el que controla, ¿no? Entonces hay un estudio muy interesante en este sentido a nivel criminológico que nos cuenta que, claro, el asesino en serie organizado siente un gran placer cuando está organizando el crimen, algo menos de placer cuando lo está llevando a cabo, y poco a poco, una vez ya lo ha consumado, ese placer se va disminuyendo. ¿Qué ocurre? Que cuando el placer disminuye, cuando él se siente, digamos, en inferioridad de condiciones, y es cuando de golpe, para seguir motivando, para seguir en su día a día, para encontrar el aliciente que le permita seguir adelante, es cuando empieza a planificar otro asesinato, ¿no? Claro, los organizados son los más peligrosos, son los que hemos visto pues en películas como El asesino del Zodíaco, etcétera, es decir, personas capaces de llevar una vida totalmente normal, como cualquiera de nosotros, con una familia incluso. Hay algunos asesinos que, bueno, perfectamente eran miembros de una comunidad perfectamente establecida, los típicos que están en asociaciones de todo tipo, de toda índole, y que escogen a la víctima. Claro, el proceso es, primero tengo que escoger a la víctima. Eso implica todo un casting de seguimiento, de ver qué perfiles me cuadran, etcétera. Una vez ya se ha escogido a la víctima, lo que se hace es proceder a un seguimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de seguir a la víctima, de saber de dónde viene, a dónde va, qué horarios tiene, cómo se traslada, con quién está, no es solamente con el fin de llegar a ejecutarla, sino que es con el fin de tener el control de esa persona. Eso es lo que busca un poco el asesino en serie, ¿no? Tener el control de los demás. Y luego, por supuesto, en paralelo, mientras va investigando a esa futura víctima, lo que hace es crear el sistema para ejecutarla. De ahí entraríamos en otra clasificación, es decir, el asesino en serie que deja firma o el que simplemente no deja firma, ¿no? Por ejemplo, pues hay el asesino en serie que siempre ejecuta a la víctima de la misma manera, estrangulada, a lo mejor degollándola, quizá pues simplemente, o sea, generalmente no son, fijémonos que la gran mayoría de asesinos en serie, los elaborados me refiero, no son de muerte rápida, no buscan un disparo y ya está, sino que buscan recrearse en la historia, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí establecerán lo que es la firma. La firma será, pues bueno, desde dejar una pequeña prueba, una flor, una joya, una moneda, una señal en el escenario del crimen,
hasta los que simplemente utilizarán como firma el mismo método siempre, ¿no? Claro, el reto ¿cuál es? El reto es que el asesino en serie sabe, a diferencia del desorganizado, sabe que es mucho más fácil, entre comillas, de ser localizado que el otro. Porque claro, el desorganizado, bueno, no sigue una metodología igual. Hoy mata degollando, mañana con un disparo, pasado mañana chafándole la cabeza a alguien y otro día metiéndolo en ácido, ¿no? En cambio, el asesino en serie que es organizado, precisamente al ser organizado, tiene un doble reto, ¿no? Y es que por una parte es mucho más fácil, es más predecible, y ahí está su reto, ¿no? El ser más, no solamente superior a sus víctimas, sino también ser superior a las fuerzas policiales. Pues la verdad es que por lo que llevamos escuchado hasta ahora nos damos cuenta de que somos malos, pero de verdad, no hay ninguna duda, ¿sabes? Referente a todo lo que estás comentando, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que verdaderamente no existe el asesinato perfecto, pero sí que a lo largo de la historia, y más concretamente en nuestro país, pues tenemos asesinos para dar y para exportar, por decirlo de alguna manera. Pero a mí hay varios casos que me han llamado mucho la atención, como es el asesino de la Baraja, el crimen de Puerto Urraco, el asesino de la Katana, y bueno, ampliamente diferenciados, pero lo que sí tienen en común es que propiciaron una cantidad de muertes, y bueno, que eso está ahí, eso eso es irrefutable, pero realmente a lo que iba a llegar es tan minucioso es el preparativo del asesinato para crear el crimen perfecto, o este no existe. Hombre, el crimen perfecto difícilmente existe, o existe casi la perfección, porque tampoco existe el asesino perfecto, ¿no? Entre otras cosas, porque claro, desde la década de los 40, de los 50, las investigaciones policiales en torno, sobre todo cuando hablamos de asesinos en serie, han avanzado muchísimo, ¿no? Fíjate que incluso hay metodologías de trabajo que te permiten, mediante la numerología de un estudio numérico, calcular baremos de hasta dónde puede llegar en qué zonas puede llegar a actuar un asesino, ¿no? El problema está en, por ejemplo, tú comentabas Puerto Urraco, otros asesinos. Claro, ahí depende mucho de cómo es la naturaleza del asesino, ¿no? Por ejemplo, el asesino itinerante es muy complicado. Hay asesinos que de pronto pues matan no sé, si nos situamos en España, pues pueden matar en Galicia, luego en Albacete, después Gerona y luego en Badajoz, ¿no? O sea, y además en ese orden, con lo cual, claro, cómo relacionar durante mucho tiempo, cómo relacionar esos 4 asesinatos, esos 5 asesinatos con la misma persona en diferentes escenarios, cuando además las víctimas a lo mejor no tienen ningún tipo de relación, ¿no? O sea, a lo mejor pues ha habido una persona con 20, otra con 40, otra con 60, de diferentes sexos, es decir, cómo relacionarlo, ¿no? Claro, ahí se acerca un poco a la perfección del crimen. Pero fíjate que cuando el asesino en serie busca la perfección, no busca la perfección necesariamente de que no le pillen, porque en el fondo, si no le pillan, es decir, lo que busca es la noticia, ¿no? Lo que busca es ser conocido, llevar, claro, lógicamente que no le pillen, porque si le pillan se le ha acabado el poder seguir siendo famoso, o el poder seguir ejecutando a sus víctimas como él considere que tiene que hacerlo, ¿no? El crimen perfecto que tú comentabas, claro, es muy complicado porque casi siempre, a pesar de que los archivos policiales están llenos de cientos y cientos de casos que no están resueltos, ¿no? Pero yo creo que el crimen perfecto es más perfecto en cuanto más, en cuanto menos organizado está, por lo que te decía antes, ¿no? Porque cuando el asesino no tiene una pauta clara, una pauta que siempre es más o menos reiterativa, cuando no hay un asesinato zonal, es muy complicado de saber quién está detrás de eso, ¿no? Fíjate, recordemos el caso del asidero mexicano. El asidero mexicano tenía ese nombre, pues bueno, porque se ventiló a más de 300 personas, a las que luego de cargárselas, bueno, las cargaba en su coche y las metía en ácido.
y las iba enterrando una a una, estuvo muchísimo tiempo enterrándolas. Bueno, al final lo pillaron por un descuido, porque ya se ve que lo pillaron borracho y dijo, pues yo he hecho esto y he hecho lo otro, o sea, se van a volver a hablar de lo que había hecho y por ahí lo pillaron, ¿no? O sea, el asesino siempre comete un fallo que puede ser desde que se le escape algo que ha hecho a incluso que se le escape alguna víctima, porque no olvidemos que tampoco perfectos no son, es decir, algunas víctimas han conseguido quedar heridas y no muertas, y lógicamente han sido las que han dado los puntos de información, ¿no? Pero en los grandes asesinos de la historia, como podemos hablar de Chikatilo, por ejemplo, Chikatilo es un personaje que consigue eliminar a un montón de personas y finalmente lo pillan por una tontería, no por un descuido. Es decir, en general, el asesino, aunque busque esa perfección, siempre tiene la desventaja de que él está solo y las fuerzas policiales son muchas, ¿no? Y él tiene solamente una sola cabeza, una sola visión, y desde fuera, en la investigación policial, hay muchas visiones que al final son las que consiguen, afortunadamente, pillarlos. Ahora, volviendo al tema de la elaboración, es increíble, yo tuve acceso a algunos documentos en este sentido, es increíble lo minucioso que puede ser un trabajo, por poner un nombre, lo de trabajo, el trabajo de buscar a una víctima y de, lógicamente, acabar con ella, porque es un trabajo muy, muy, muy minucioso. Es decir, no es aquello de veo a esa persona que cruza la calle, la voy a seguir y luego la mataré. No. O sea, el asesino en serie elaborado realmente hace todo un perfil de la víctima, todo un estudio, yo te diría casi científico, de cómo es, dónde va, los que son elaborados, los otros no. También dependerá mucho de qué hace con la víctima. Recordemos que hay algunos que simplemente cuando ya la tienen localizada proceden a ejecutarla o proceden a asesinarla sin más, pero la gran mayoría de ellos se entretienen, ¿no? Es un poco el juego del asesino, es decir, se entretienen en el sentido de que pueden producirse violaciones, pueden producirse hechos de canibalismo, mutilaciones, torturas que sean larguísimas y al final, lógicamente, pues acaban con la víctima, ¿no? Pero para llegar a eso han elaborado en su retorcida cabeza increíbles planes que, bueno, ríete tú de las películas que nos dejan ver por ahí. Porque, Pedro, escuchándote me viene a la memoria y cito, la redundancia de memoria, en la película Los crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia, en una secuencia, uno de los protagonistas dice que el crimen perfecto no es aquel que no sea culpable, sino el crimen que se le atribuye a un falso culpable. Y ya con esto puedo ir paso, Iván, que quería hacerte otra pregunta. Sí, además, ahora que ha sacado Luis el tema de las películas, yo creo que, y corrígeme si me equivoco, Pedro, que hay dos películas que reflejan muy bien dos tipos de asesino. Y es, por ejemplo, el caso de American Psycho, en el cual, pues, luego se demuestra que evidentemente no se producen esos crímenes porque está todo en su mente, pero se trata de una persona que el protagonista asesina precisamente a sus rivales, a las personas que él considera que están por encima de él, a las personas que considera algo tan sencillo como que consiguen reservar mesa para una cena en un restaurante de lujo que en ese momento está de moda. Y otra de las películas que llama mucho la atención y que además esa sí que está basada en hechos reales y ha sido fuente de inspiración para películas como La Matanza en Texas, por ejemplo, El Silencio de los Corderos, es la película Ed Gein, en la cual pues el protagonista tiene una infancia muy difícil y produce una serie de asesinatos y luego lo que hace con los cadáveres pues es francamente deleznable. Estas dos películas pueden reflejar la diferencia entre un asesino que premedita y un asesino esporádico. Sí, a ver, lo refleja muy bien, pero fíjate que las dos películas tienen un punto en común, y es que en definitiva lo que buscan es la superioridad, es decir, hay un sentimiento de inferioridad, lo que ocurre en la película de Ed Gein, o sea, el hecho de practicar el canibalismo con tu víctima, el hecho de coleccionar desde sus huesos hasta los cráneos, o de comerte a la víctima, no deja de ser una forma de manifestar que tú estás por encima de esa persona, ¿no? En el caso de la primera película que tú comentabas, claro,
ese es el leitmotiv que tiene el asesino, ¿no? O sea, el asesino considera que es un ser inferior, considera que está rodeado de personas que son superiores a él, pero claro, en vez de verlas superiores, las ve como enemigos, ¿no? Como personas que incluso le pueden llegar a despreciar, o como personas... Claro, porque eso ocurre, lo que os decía antes, en la cabeza del asesino, ¿no? O sea, que el asesino, lo que para ti es, pues, no sé, imagínate que de pronto estás aparcando el coche y le das un toquecito al de delante y resulta que el coche de delante, pues el señor estaba dentro y es un asesino en serie, ¿no? Bueno, pues ese toquecito que le has dado sin querer al coche de delante, él no lo va a tomar como un accidente ni como un error tuyo, lo va a tomar como, oye, me estás atacando, o sea, te crees superior a mí y por tanto estás empujando mi coche, ¿no? O sea, él le va a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque su sentimiento de inferioridad es brutal, o sea, es una persona muy acomplejada y es una persona que cualquier tipo de mínimo ataque, de cuestionamiento a lo que él está haciendo, o de algo que tú hagas bien o mejor que él, lo va a tomar como si tú te estuvieras riendo de él, ¿no? Como si estuvieras despreciándolo, y por tanto, si tenemos un perfil psicopático ahí, posiblemente pues salga del coche y bueno, no se pase cualquier cosa, ¿no? En el caso de Cain es lo mismo, es decir, todos aquellos asesinos que no solamente matan a la víctima, sino que juguetean con ella, se entretienen con ella, lo que están haciendo en todo momento es pretender demostrar la superioridad. Tú has citado de pasada la película del silencio de los corderos, ¿no? Por cierto, para mí es una de las mejores. O sea, yo creo que yo soy un fan de Aníbal Lecter, no por lo gastronómico, sino porque, bueno, pienso que es un tipo muy interesante, ¿no? Ahí hay una diferencia. Fíjate que la diferencia con Aníbal Lecter es la capacidad cultural, pero no deja de ser lo mismo, es decir, Aníbal Lecter pretende erigirse como alguien superior a quienes le rodean por su conocimiento, por su intelectualidad, y tan superior que considera que es bueno comerse a aquellos, el perfil es, bueno, yo practico el canibalismo, ¿por qué? Porque aquellas personas a las que me como son inferiores a mí, ¿no? En los dos casos es lo mismo, es decir, los asesinos que utilizan técnicas vejatorias con sus víctimas lo que persiguen es reforzar, o sea, no tienen capacidad de ver si están sufriendo, no saben que están sufriendo, evidentemente, pero no son capaces de ponerse en el lugar del otro, es decir, qué mal lo tiene que estar pasando o cuánto daño le estoy haciendo, al contrario, o sea, saben que pasan dolor, saben que están sufriendo y eso les da todavía más fuerza, más vitalidad, porque es la forma de certificar a sí mismos que son más fuertes que los otros y que son el ser superior, ¿no? En sí pensamos que cualquier asesinato, más allá de que sea elaborado, ¿no? Ahora porque estamos hablando de asesinos en serie ya elaborados, ¿no? Pero vayamos a la raíz, la persona que mata a otra, el asesino que comete un solo crimen y que mata a otra, lo que está haciendo es, en definitiva, intentar obtener la razón, y ante la ofensa del otro lo que hace es liquidarlo, quitárselo de en medio, porque quien mata es superior al otro, ¿no? Inconscientemente y desde un punto de vista muy primario, ¿no? O sea, eso sería la parte más primaria de nuestro cerebro, que en definitiva es la parte reptiliana, que no olvidemos que es la que gobierna pues desde la capacidad de identificarnos con un líder hasta la procreación o la parte de la alimentación, ¿no? Entonces, cuando alguien mata a otro alguien, lo que está haciendo es, lógicamente, poner en marcha una capacidad de anular cualquier valor ético, social, moral, religioso, etcétera, etcétera, para demostrar que es superior a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha sentido agredido. Te puedes sentir agredido porque tienes una taradura mental como un piano, ya desde pequeño, o que padeces realmente cualquier tipo de patología que implica que no veas la realidad tal cual es, pero te puedes sentir agredido porque creas que eres inferior. Fíjate, hay un caso que a mí me parece especialmente divertido, bueno, divertido no, pero curioso, porque hablando de muertos, o divertido como que queda mal, ¿no? Que es el de la marquesa de Brinvilliers. Esta señora era una señora intelectual de la corte, es decir, una cortesana, muy inteligente, muy adinerada, con una gran posición social, que ella creía que había gente evolucionada y gente que no lo era. Entonces, su misión, porque además ahí entraríamos en otro aspecto, ¿no? Y es que algunos asesinos en serie creen que tienen una misión,
que viene otorgada pues por una fuerza mística, por una religión, etcétera, etcétera. La misión de la marquesa esta era simple y sencillamente purificar la raza humana. ¿Cómo lo hacía? Bueno, ella lo que hacía era visitaba los lugares donde estaban, visitaba los hospitales, visitaba a los enfermos sobre todo que estaban desatendidos. Estamos hablando de hace 2 siglos atrás. Entonces ella lo que hacía era preparar unos pastelitos y unos digamos elixires, unos bebedizos, tipo pues copitas de aguardiente, y lo que hacía era acercarse a los diferentes enfermos. Les ponía la mano en la frente, y cuando ella consideraba que aquella persona a la que estaba poniendo la mano en la frente destilaba una inferioridad para lo que era lo que ella consideraba que era la correcta especie humana, le regalaba una magdalena, un bollo, un pastelito. A los que consideraba que estaban bien no les regalaba nada. Claro, desde fuera todo el mundo veía eso como, hombre, es un acto solidario, fíjate, esta señora tan adinerada que viene a ver a los enfermos, y hay muchos de ellos pues que están muy enfermos y les regala estos pastelitos y les deja unas botellitas de aguardiente, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas a las que ella había tocado acababan muertas al poco tiempo. Los pastelitos estaban envenenados y los aguardientes también. Y su leitmotiv era preparar venenos para matar a aquellas, era una asesina en serie, para matar a aquellas personas que eran inferiores a ella. Entonces, la única diferencia es que ella distinguía entre 2 grados de inferioridad. Ella partía de la base de que quien estaba enfermo es porque era una persona impura, por lo tanto merecía la muerte, pero distinguía entre los muy enfermos o los menos enfermos, o sea, los más impuros o los menos impuros. ¿Cómo los captaba? Bueno, lógicamente pues no tenía un sistema de captación objetivo, sino que era totalmente subjetivo, y ella afirmaba que cuando ponía la mano encima de la frente del paciente o le cogía las manos al enfermo, notaba algo así como una especie de voz o una especie de energía que le decía este es malo, este es bueno, y claro, si era malo se lo cargaba, ¿no? Pero fijaros que es todo lo mismo, es decir, es creer que uno es superior al otro y a partir de ahí proceder. Bueno, lo cierto que se quedan muchísimas preguntas en el aire, tenemos un montón de preguntas, pero el tiempo hoy más que nunca nos apremia, y la verdad que nos has tenido con la boca abierta. Algunos casos no los conocíamos y bueno, los has dado a conocer tanto a la audiencia como a nosotros. La verdad es que hemos dejado el tema preparado para otra semana porque queda mucho. La verdad es que fíjate, se nos quedan encima un montón de folios aquí para poder, yo creo que podríamos argumentar pues un montón de tiempo el caso. Sí, lo cierto que sí. Pedro, ha sido un auténtico placer que nos ilustres con esta parte más oscura de nosotros mismos y bueno, cuidado con el vecino de al lado. Muchísimas gracias, Pedro. Lo mismo digo, gracias a vosotros. Cuando queráis hacemos la segunda parte, estaré encantado, porque es una forma terapéutica de dejar libre mi maldad, hablar de estas cosas y así no ataco a nadie. Eso está bien. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, hasta luego, Pedro.